Bueno, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. En el marco de la Semana de la ESI vamos a presentar la columna de la especialista Valeria Sardi en esto que denominamos Pensar la ESI desde la escuela secundaria. Valeria es profesora y doctora en letras por la Universidad Nacional de La Plata, investiga en el Centro Interdisciplinario de Investigaciones en Género en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, también de la Universidad Nacional de La Plata, es escritora, ensayista y poeta, es docente universitaria, y su último libro se titula Escrito en los cuerpos, experiencias pedagógicas sexuadas. En esta oportunidad nos va a compartir sus palabras y reflexiones acerca de la enseñanza de la lengua y la literatura en el marco de la educación sexual integral. Bueno, la enseñanza de la lengua y la literatura en el marco de la ESI. ¿Cómo podemos pensar la enseñanza de la lengua y la literatura? ¿Sí? Una pregunta que a veces surge es si se trata de un cambio de paradigma que tenemos que hacer al interior del campo disciplinar, es decir, si hay que modificar los saberes específicos que habitualmente trabajamos en nuestra disciplina y los saberes, digamos, teóricos de la teoría literaria, de las ciencias del lenguaje, o más bien de lo que se trata es de proponer una transformación en los modos en que se abordan esos saberes escolares, esos saberes disciplinares de la lengua y la literatura en las clases de nuestra disciplina, a partir también de cómo nos pensamos como docentes interviniendo en el contexto de la práctica, digamos, desde la mediación docente. En ese sentido, también otra pregunta que me parece interesante que nos planteemos es qué modificaciones o transformaciones de la práctica podemos llevar adelante para trabajar desde la ESI con perspectiva de género y como derecho humano, ¿sí? También en ese sentido, y en relación a los lineamientos curriculares para la ESI, también se hacen como presentes algunos interrogantes en torno a cómo incluir esos contenidos en la enseñanza de nuestra disciplina, si tienen que ser transversales, si tienen que estar aislados en una clase, o si tienen que estar como un contenido separado, digamos, del programa de la asignatura. Y también otras preguntas que a veces surgen en relación con esta cuestión es si tenemos que hacer un cambio curricular, tampoco se trataría, digamos, de eso, más bien se trataría de repensar cómo los saberes disciplinares pueden abordarse desde la perspectiva de la ESI, con, digamos, mirada de género y como derecho humano. En relación con esto, me parece interesante también plantear que la ESI la hacemos entre todos, ¿sí? Más allá de la ley de educación sexual integral, más allá de la existencia de los lineamientos curriculares para la ESI, también la ESI se ha ido transformando con los años, a partir también de los cambios culturales, políticos, de políticas sexuales, de políticas de género que hemos también atravesado como sociedad en estos últimos, podríamos decir, 15 años y un poquito más también, desde que se promulgó la ley en el 2006, y también que la ESI la reinventamos, la construimos, la reconstruimos en el día a día de la escuela, ¿sí? En el intercambio con los estudiantes, en el intercambio con los compañeros docentes, directives, del equipo, digamos, de orientación también escolar. En ese sentido, pensar la enseñanza de la lengua y la literatura en el marco de la ESI, aún hoy más en este contexto de aislamiento social preventivo y obligatorio que estamos atravesando, digamos, en esta pandemia, también es imaginar como una formas, ¿sí? De vida más habitables, más hospitalarias, más vivibles, más igualitarias, ¿sí? Para todos en los espacios también educativos. Una de las cuestiones que yo trabajo cuando pensamos en la ESI, en la enseñanza de la lengua y la literatura, es lo que yo llamo los mitos, que podríamos decir creencias, representaciones, en torno a ciertas dificultades que tendríamos para implementar la ESI en las aulas. Una de ellas es esto que muchas veces he escuchado decir a docentes, compañeros, que no estamos preparados para trabajar con la ESI, o que no tenemos las herramientas porque en la formación docente no nos formaron. Y si bien puedo coincidir en que es cierto que hay ciertas cuestiones que no nos hemos formado en el recorrido de la formación docente inicial, también es cierto, como decía antes, que no se trataría de pensar que hay que modificar los saberes, sino trabajar con los saberes disciplinares desde otra perspectiva. Y ahí
me parece interesante recuperar un concepto de la teórica feminista Genevieve Fraisse, que ya habla del prisma del género, o podríamos también decir la lupa del género. Se trataría entonces de proponer la enseñanza de la lengua y la literatura atravesada o mirándola desde esta lupa del género, como si nos pusiéramos unos anteojos, ¿sí?, de género, y a partir de ahí cómo pensamos nuestra intervención como docentes, cómo pensamos las propuestas de lectura, de escritura y de oralidad en las aulas, cómo pensamos las lecturas que proponemos y los modos de leer que proponemos para trabajar en las aulas. Una primera cuestión en este sentido es poner en el centro los saberes disciplinares específicos. O sea, frente a la pregunta de que tal vez habría tendríamos que pensar, bueno, en saberes nuevos, la cuestión sería plantear esos saberes específicos, disciplinares, ya no en clave binaria, ¿sí?, como saberes legítimos o ilegítimos, o saberes académicos, saberes escolares, sino pensarlo en términos de saberes plurales, ¿sí? Es decir, la existencia de saberes locales vinculadas con las historias de vida, las historias locales, las memorias de los barrios, los consumos culturales que traen y aportan de jóvenes, las historias biográficas, ¿sí?, las formas lingüísticas también, los modos de hablar, de comunicarse, los intercambios entre los jóvenes, buceando y una ballena se lo la tragó inscripción y lo también limpió igual. sensogenérica, es decir, cómo si volvemos sobre los saberes específicos, es ponerlos en diálogo con todos esos saberes que circulan en el espacio del aula y que podemos pensar dialogando justamente con los saberes específicos. En este sentido, se trataría de una enseñanza digamos, que parta de la incertidumbre, de la curiosidad, de la incomodidad, ¿sí?, de también el no saber, también una enseñanza que lo que propone también es trabajar desde los emergentes que surgen en las aulas. Por ejemplo, si pensamos en el lenguaje inclusivo, ¿sí?, que es un emergente lingüístico con el que nos encontramos todo el tiempo en los espacios, en los intercambios lingüísticos en el aula, ¿no? Si bien es un emergente que a veces puede generar incomodidad en los docentes, puede generar ciertas situaciones de conflicto en el aula, bueno, ahí tenemos un saber, ¿sí?, que podemos poner en diálogo, por ejemplo, la cuestión del saber sobre la norma lingüística, sobre la gramática, sobre la lengua también, o el lenguaje de los textos literarios, como ese lenguaje que a veces puede ser disruptivo. Bueno, en el caso del lenguaje inclusivo, podemos reconocerlo justamente como un emergente lingüístico que está, digamos, apoyado, podríamos decir, por las luchas feministas y transfeministas, por los cambios en la política sexual en nuestra comunidad, por ciertas demandas feministas y transfeministas y del colectivo LGBTIQA+, digamos. Ahora, si bien podemos sentir incómodos cuando se dan estas situaciones, si no tenemos una posición tomada respecto del lenguaje inclusivo, también puede ser un momento en el aula para trabajar la cuestión del conflicto lingüístico, de cómo el lenguaje está atravesado por la dimensión de género, de etnia, de clase, ¿sí? Entonces, bueno, ahí también sería una manera de ponernos estos anteojos, ¿sí?, o esta lupa del género, ¿sí? Otra cuestión que podríamos trabajar para pensar esta cuestión de cómo pensamos la enseñanza de la lengua y la literatura desde la perspectiva de la ESI, con perspectiva de género y como derecho humano, es la cuestión de las lecturas, del canon literario escolar, ¿sí? Es muy habitual la pregunta acerca de, bueno, ¿qué textos tenemos que trabajar? Si quiero trabajar por ejemplo, la sororidad, si quiero trabajar con la violencia de género, si quiero trabajar con el femicidio. Bien, no se trataría necesariamente de pensar textos con conciencia de género, ¿sí? Si bien podríamos pensar en construir
un canon, podríamos decir un contracanon, o un canon contrahegemónico, o un canon con conciencia de género, ¿sí? Y en ese sentido puede ser muy interesante abrir el abanico de lecturas, que aparezcan otras autoras, autores y autores de identidades no binarias, ¿sí? A que aparezcan también textos que abordan esos saberes de género, esos saberes de la ESI, ¿sí? Pero también podríamos pensar que todos los textos literarios se pueden leer en clave de género y sexualidades, ¿sí? Todos los textos literarios los podemos leer a través de esta lupa del género. ¿Por qué? Por ejemplo, a partir de las preguntas que hagamos en el aula para trabajar en puesta en común, conversando, charlando sobre los textos literarios, proponiendo también preguntas que generen incertidumbre, preguntas que descoloquen, preguntas que desconcierten, también como una forma de construir ciertas figuras de ciertos personajes, habilitando también diferentes modos de leer. Es decir, que no se trata solamente de qué texto seleccionamos, sino fundamentalmente de cómo habilitamos, promovemos, propiciamos modos de leer que puedan resultar tal vez herejes, ¿sí? Que pueden resultar disruptivos, pero que nos permiten traer las voces de los estudiantes, las lecturas de los estudiantes, las hipótesis de lecturas que pueden proponer los estudiantes. Por ejemplo, recuerdo en una escuela en la ciudad de La Plata, una estudiante se estaba trabajando con el Martín Fierro, y un estudiante propuso una lectura desde una mirada de género, y entonces planteó que el gaucho Martín Fierro era un padre abandónico, ¿sí? Y que la China estaba sometida justamente a ese poder patriarcal. Esta intervención de esta estudiante, que es muy interesante porque plantea justamente leer el Martín Fierro, un texto del Panteón Literario Nacional, podríamos decir, en clave de género, bueno, ahí tomamos esa lectura y a partir de esa intervención también podemos problematizar cómo han sido configurados los personajes de muchos de esos textos canónicos. Por otro lado, también es importante en este sentido, bueno, traer esas voces, tomarlas, repreguntar, la repregunta también como una forma de traer también otras voces, otros modos de leer. También podríamos pensar cómo el conocimiento literario, ¿sí? Como plantean Ana Carú y Constanza Martín Pozzi, también puede funcionar como una especie, como un espacio, perdón, para la reflexión sobre las experiencias afectivas, también como una forma de expresión de las emociones, para trabajar también cómo leemos desde nuestros cuerpos sexuados y generizados. Es decir, que ahí la cuestión está más en cómo mediamos y no tanto en qué textos literarios, sino tendríamos que dejar de leer textos clásicos porque están pensados desde una matriz androcéntrica. Y por último, una cuestión que no menor, es cómo pensamos las prácticas de escritura y oralidad, ¿sí? Por ejemplo, pensando en la oralidad, bueno, cómo también se trata de romper con ciertas lógicas patriarcales que a veces se instalan en las aulas y que están vinculadas con ciertas voces que están legitimadas por sobre otras voces, como a veces sucede en ciertos grupos, ciertos estudiantes varones que toman la palabra y de algún modo restringen o silencian a las compañeras, ¿sí? Entonces, bueno, todo ahí también cómo operamos desde la mediación docente para habilitar las voces, para dialogar, para construir lógicas más igualitarias de intervención y de participación en las aulas. Y en relación con las prácticas de escritura, la escritura en las clases de lengua y literatura puede ser también una experiencia muy interesante para trabajar la ESI, con perspectiva de género y como derecho humano, fundamentalmente porque, bueno, la escritura permite que los estudiantes puedan construir su propia voz, sus propias poéticas, que puedan también construirse, digamos, como una expresión de sí mismos. Entonces también pensar la práctica de escritura y las consignas de escritura, también con una perspectiva de género, con esta lupa del género, con estos anteojos, ¿sí? Desde el género,
cómo miramos esas prácticas, ¿no? Entonces ahí también podemos pensar la escritura, la consigna, como un dispositivo artesanal, como me gusta decir, que transformamos, retransformamos, volvemos a mirar también en función de lo que va pasando en el aula, y también pensar la escritura, como, las consignas de escritura como un dispositivo que permiten también abordar esos saberes literarios y lingüísticos desde esta mirada, donde podemos problematizar también esta perspectiva de género, esta mirada más igualitaria, por ejemplo, trabajando consignas de escritura que propongan darle voz a personajes, por ejemplo, femeninos o de identidades no binarias que no tienen lugar en esos textos literarios que estamos leyendo, ¿sí? O permitir también proponer consignas de escritura que trabajen, por ejemplo, ciertos campos semánticos donde podemos discutir, por ejemplo, los insultos. Entonces, bueno, cómo referir a cómo los insultos, la mayoría de ellos están vinculados con la genitalidad o con la identidad femenina, y bueno, cómo podemos problematizarlos, trabajarlos también a partir de hacer, por ejemplo, constelaciones de palabras a partir de una palabra dada, y ahí cómo también deconstruimos. Creo que en este sentido me gusta siempre decir que de lo que se trata cuando pensamos en la enseñanza de la lengua y la literatura desde la ESI es mirar de otro modo los saberes, repensar nuestras prácticas, dar lugar a la pregunta, a la incomodidad, a la incertidumbre, desconfiar de esos saberes instituidos o de esas lecturas hegemónicas y proponer y abrir hacia otras miradas, y también reflexionar sobre nuestras propias prácticas. En ese sentido, creo que es fundamental, ¿sí?, mirar qué es lo que estamos haciendo en la práctica, a usar y entrenar también la escucha, ¿sí?, y con nuestras prácticas, con nuestras propuestas, con nuestra mediación didáctica y en ese diálogo y en ese vínculo pedagógico, trabajar desde un lugar más amoroso, más afectivo, más vinculado con las emociones, con lo que nos pasa, y creo que en este contexto específico y tan difícil que estamos atravesando en la pandemia, creo que es mucho más necesario estrechar esos vínculos afectivos y emocionales a través de la lengua y la literatura con los estudiantes en el contexto de las aulas hoy virtuales. Bueno, muchas gracias. Bien, bueno, ahora te acercamos preguntas de docentes, bibliotecarias y bibliotecarios y una directora de Quilmes, de La Matanza, La Plata y Avellaneda acerca de algunas inquietudes e interrogantes que surgen a partir de tu intervención y del tema que abordaste. Bien, yo voy a tomar de las preguntas que me llegaron, voy a tomar 2 o 3. Por un lado, la de Andrea, de la directora de Avellaneda, dice: a lo largo de muchas obras clásicas hemos visto el viaje del héroe. ¿Cómo podemos abordar este modelo desde la ESI, entendiendo las representaciones que hoy identifican a nuestros jóvenes? Y por otro lado, la quiero hacer dialogar con 2 preguntas que propone Javier, un profesor de literatura de La Matanza. Dice: ¿cómo podemos abordar la literatura desde la sexualidad, donde se conjugan las identidades por lo general en forma binaria, cuando hoy se reconoce multiplicidad de géneros, y entendiendo la literatura como enseñanza desde la escuela, cómo podemos deconstruir las figuras patriarcales del héroe? Creo que tal vez lo que podemos empezar preguntándonos por qué no podemos empezar a leer los clásicos del canon escolar en clave de géneros, ¿sí?, poniendo en discusión las lecturas habituales, hegemónicas, academicistas, podríamos decir, para dar lugar a las preguntas, a otros modos de leer que surgen en las aulas y a las intervenciones e hipótesis que plantean los estudiantes, ¿sí? Si bien es cierto que la figura del héroe es una figura que ha estado claramente encarnada, podríamos decir, en una figura patriarcal y androcéntrica, y responde también a una tradición literaria donde las mujeres y las identidades no binarias fueron claramente silenciadas y soslayadas. Creo que podemos
no dejar de leer esos textos, podemos seguir leyendo esos textos clásicos, pero a partir de preguntas, a partir de poner en discusión esas figuras patriarcales de los héroes, a partir de esa lectura, comentario, conversación sobre esas figuras, discutirlas, reflexionarlas, problematizarlas, ponerlas también en oposición con otros personajes que aparecen en esos textos literarios. Por ejemplo, yo decía antes, bueno, el caso de el Martín Fierro lo podemos leer en otra clave. También podemos traer otros textos, por ejemplo, la China Iron, que está justamente también considerado en alguna de las propuestas didácticas que están como en Seguimos Educando, digamos, también podemos tomar ahí, bueno, otro personaje ahí, la figura de la China, y recuperarla también como una heroína. O también tomar el caso de textos clásicos como Antígona, por ejemplo, y cómo podemos leer las tragedias griegas en general, no solamente Antígona, las podemos leer en clave de género. Es muy interesante cuando tomamos la heroína de Antígona, que hoy la podríamos leer como una heroína feminista, y cómo en oposición a la figura de Creonte y de otros personajes masculinos que aparecen en la tragedia de Sófocles, y a partir de ahí cómo podemos caracterizar, traer justamente esa figura para oponerla a figuras de los héroes más desde una matriz más del guerrero, de la construcción también de una masculinidad hegemónica, poner en discusión esa masculinidad hegemónica, también para proponer textos que apuntan a otras masculinidades, a otra forma de construir las masculinidades. Creo que en ese sentido la figura del héroe puede ser bien interesante para problematizar también la noción de masculinidades. También, si pensamos en Antígona, también podemos tomar textos como la Antígona Furiosa de Griselda Gambaro o la Antígona Vélez de Leopoldo Marechal, que nos traen también otras figuras de heroínas contrapuestas también a esas figuras de los héroes más clásicos, o también obras como Bodas de Sangre o Yerma, que son textos canónicos también de la literatura y que leemos habitualmente en las clases en la escuela secundaria de Federico García Lorca. Podemos trabajarlas también en clave de género, la problematización sobre la maternidad, por ejemplo en Yerma, la problematización sobre el lugar de la mujer en la obra Bodas de Sangre, y entonces ahí también analizar los mandatos de género, analizar el lugar también que le ha asignado históricamente a la mujer en la sociedad, cómo lo leemos hoy desde otra mirada más contemporánea, cómo podemos hacer una lectura desde con les estudiantes, siempre en el diálogo en puesta en común, en la lectura interrumpida, en la lectura compartida, colectiva en el aula, ¿sí? O bien pensar otro clásico, la Metamorfosis de Kafka, cómo ahí se está abordando la cuestión de la identidad, y ahí no necesariamente lo tenemos que trabajar en diálogo con una identidad masculina o femenina, sino también podemos pensar en una identidad más fluida, en el sentido de cómo, bueno, este es una alegoría, digamos, del conflicto identitario, y puede ser bien interesante también para trabajar estas figuras de héroes o de antihéroes. O bien también pensaba en alguna de las otras preguntas que aparecieron sobre las identidades no binarias, también podemos abrir el abanico de textos y proponer otros textos, como por ejemplo los textos de Coppi, ¿sí? El escritor argentino, como por ejemplo Una visita inoportuna, Cachafaz, otros textos que traen también identidades LGBTIQA+, es decir, también pensar ahí otros textos, o bien cuando pensamos en los héroes, sobre todo en primer año, podemos pensar también los textos, proponer los textos de Adela Bash, donde hay una parodización también de los héroes clásicos, entonces también ahí podemos buscar otros textos que nos están trayendo otras figuras de héroes, ¿sí? Me parece que es interesante esta pregunta porque también apela a pensar que la cuestión es qué saberes literarios vamos a trabajar y cómo los trabajamos desde una mirada de género y desde esta lupa del género. En resumen, de lo que se trata es de habilitar la pregunta, la incertidumbre, la curiosidad, la discusión, la incomodidad, el no saber, abrirnos a la escucha, ¿sí? Abrirnos a también habilitar otras voces, ¿sí? Y también traer un abanico de textos literarios
que nos permita también mostrarnos distintas identidades, distintas figuras de personajes, distintas figuras de héroes o heroínas, ¿sí?, de la literatura.